Es un gusto para mí poderle dar entonces la bienvenida al doctor Aarón Villalobos Chavarría, médico cirujano de la Clínica de Heridas del Hospital Monseñor Sanabria, quien nos abordará el tema de neuropatía diabética, síntomas y cómo prevenirla. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Para mí también es un gusto compartir con ustedes. La idea pues, que se llama del día de hoy es pues, que se llama poder abordar un poquito los temas del pie diabético, que ustedes logren sacar dudas si es que se las tienen y conocer por lo menos la problemática más común que presenta el pie diabético. Entonces, a continuación vamos a compartirles una pequeña presentación para irles educando un poco sobre este tema. Entonces, como decía, ¿cómo es que se llama la colega? Pues, ¿cómo es que llama? Yo soy médico, soy el encargado de la Clínica de Heridas del Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Pues aquí existe un servicio, diría yo, ¿verdad? Bastante completo sobre la atención de pie diabético y pues para nosotros es un gusto, pues, que los hayan tomado en cuenta para compartir con otra población que no está tan cercana, pero que sabemos que también podemos colaborar. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Ok, ahí se mueve bien. Entonces, bueno, las ideas de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a conocer los aspectos básicos del cuidado del pie diabético de ustedes, ¿verdad? Generar esa autoconciencia del cuidado del pie diabético. Es importante que ustedes como pacientes sepan qué es, cómo es que se llama y cuáles son los cuidados más comunes que se deben tener ante el pie diabético, ¿verdad? Y a partir de esto, pues cosas que se llama resolver dudas, ¿verdad? Posibles dudas que ustedes les pasen, posibles dudas que ustedes tengan, que ustedes pues que llama puedan ir generando, ¿ok? Pues como en todas las presentaciones, pues tenemos que hacer un deslinde de conflicto de intereses, ¿verdad? Y bueno, todas las imágenes que vamos a utilizar el día de hoy, pues son meramente con fines académicos, ¿ok? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es decirles, ¿verdad?, qué es un pie diabético y, digamos, qué es la consulta de pie diabético, ¿ok? Porque el pie diabético es una consulta que es aparte de la de diabetes. ¿Por qué es aparte? Porque el pie diabético casi exige, digámoslo así, se entiende como una enfermedad aparte del pie, ¿ok? Y aunque es una consecuencia, digámoslo así, tardía del pie diabético, cada vez se presenta con mayor frecuencia y cada vez más tempranamente en el pie diabético. Uno antes esperaba que las consecuencias de la diabetes en el pie de las personas se diera más o menos a unos 15, 20 años de la aparición de la diabetes. Sin embargo, y se lo digo, por ejemplo, para nuestra población puntarenense, que es la que vemos más a menudo, que cada vez los diabéticos son más jóvenes y al ser más jóvenes, pues esperamos complicaciones que antes eran tardías, que tengan una aparición más temprana en la vida, digámoslo así, de cada uno de ellos. Entonces, un pie diabético básicamente es cualquier lesión, no tiene que ser una úlcera, no tiene que ser un callo específicamente, es cualquier lesión que se produzca en el pie de un diabético. Hay muchas definiciones de muchas cosas que se llaman, digamos, las instituciones a nivel del mundo, pero en general, ¿verdad? Y a manera un poco somera, ¿verdad? Se entiende que es cualquier lesión del tobillo hacia los dedos, ¿ok? Entonces, cualquier lesión que usted presente del tobillo hacia los dedos se puede entender como un pie diabético, ¿ok? ¿Cuáles son este tipo de lesiones? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, ¿verdad? Y qué es lo que yo me tengo que cuidar, porque en realidad es mucho, ¿ok? Entonces podemos decir, ¿verdad? Vamos a ver si por aquí, sé que probablemente algunas personas lo tengan a través del celular y sea un poco más complejo, pero vamos a ver si se puede eso. Entonces, bueno, en general el pie diabético, ¿verdad? Que es eso que lo puse ahí, ese PD, pie diabético, generalmente evoluciona. ¿Qué significa que evoluciona? Bueno, eventualmente a ustedes como pacientes o como familiares de un paciente diabético les dijeron que
tenían la enfermedad. Bueno, en ese momento, casi siempre nosotros como personal de la salud asumimos que la enfermedad tiene un promedio de unos 5 años hacia atrás, donde ya la persona probablemente empezaba a tener problemas con el control de su glicemia, con el control de su azúcar en sangre, digámoslo así, y es probable que ya haya cierta evolución de ese pie diabético. ¿Okay? ¿Cuáles son los 3 grandes problemas del pie diabético? Pues el primero es el trauma. ¿Okay? Y no me hago alusión específicamente a un tipo de trauma psicológico, sino que el trauma repetitivo que sufren los pies. O sea, es un trauma que se produce en todos los pies, de diabéticos y no diabéticos, ¿verdad? Pero que en el contexto del pie diabético genera un riesgo, ¿verdad? Con trauma me refiero a una piedrita que se les mete en el zapato, a un chinche, a un clavo, a una rosadura que se produzca porque el zapato me queda un poquito apretado, porque ese día caminé mucho, ¿verdad? Ese trauma repetitivo que normalmente en la adolescencia, en el adulto joven, nosotros decíamos, a pesar de que me queda un zapato tallado, igual, pues, que ya me lo voy a seguir usando, pues en el pie diabético eso conlleva un gran riesgo, ¿ok? Luego existe un concepto de enfermedad vascular, ¿ok? A las personas con un pie diabético es mucho más probable que tengan una enfermedad vascular asociada al pie diabético. Hay personas que tienen enfermedad vascular y que no son diabéticos y que no tienen nada que ver con la diabetes, pero si le damos vuelta a esa tortilla, en los diabéticos es más probable que exista una enfermedad vascular asociada. ¿En qué zonas específicamente? Como de la rodilla para abajo, para decirlo así también someramente. Más o menos, esos vasos sanguíneos que están de la rodilla para abajo en diabéticos se pueden ver muchísimo más afectados que en las personas que no son diabéticas, lo cual conlleva también a muchísimo riesgo. ¿Okay? Y la tercera parte, la neuropatía, que también hacía eco la colega. ¿Ok? La neuropatía es, digamos que lo más conocido y es lo que le tiene a la gente más miedo, que es el miedo a no sentir el pie, el miedo a sentirlo diferente y el miedo que evoluciona mucho al miedo de perder la extremidad como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a rápidamente a compartirles un video diferente. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahí. Perfecto. Entonces, voy a hablar mientras el video se está moviendo. La idea es de cosas que se llama de este pie, es que ustedes lo vean. Vean lo complicado que es un pie por dentro. Ok, ahí vemos vasos de todo tipo. Ok, primero vamos a retirar los verdes, que son los vasos linfáticos. Digamos que vamos a hacer que los quitamos y los quitamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver esos amarillos que están ahí, que son los nervios, también los vamos a retirar, digamos que ahorita no los vamos a hablar de ellos. Vemos ahí los azules, que son las venas, los quitamos, vemos los rojos, también los quitamos, y nos quedamos un poco con lo que es músculo y con lo que es óseo, o sea, con lo que es hueso. Entonces vean, aún así, quitando ese montón de cosas, vean qué complicado que es. Vamos a quitar un poquito las capas musculares. Vamos a quitar algunas capas musculares para que se vea solo la parte de hueso. Entonces empezamos a quitar y a quitar y a quitar y a quitar capas musculares. Y nos quedamos solo con los huesitos. Bueno, los huesitos y los tendones están ahí. Pero en general lo que uno se concentra un poquito más es en los huesitos. Entonces vean, aún cosas que se llama con quitando ese montón de estructuras que hemos quitado y teniendo en cuenta que este es un atlas que nos muestra la anatomía al 100%. Vean qué complicado que es el pie y vean qué montón de estructuras se encuentran asociadas a él, ¿ok? Entonces vean todo lo que puede modificarse en el pie a lo largo de su vida si la persona no se cuida. Esto es incluyendo, aún cuidándose, existe la posibilidad de ¿cómo es que llama? Que se complique. Entonces ahora imagínense si no se cuidan, ¿ok? Entonces, definamos primero algunas cosas para que ustedes tengan claro de qué les voy a hablar en el futuro. Primero, ¿qué es la marcha? Bueno, la marcha es cómo camina la persona, ¿verdad? Yo les puse ahí para que ustedes sepan, no es algo que los pacientes manejen normalmente, ¿verdad? Pero existen fases de la marcha. ¿Qué quiero decirles con fases de la marcha? Bueno, en general, pues ustedes van a notar que cuando ustedes caminan, ustedes tienen 3 momentos. Y como se ven en el dibujito de abajo, y como lo está haciendo el esqueleto ahí que ustedes ven abajo, lo primero que apoyan cuando dan un paso, ¿verdad? Es el talón, ¿ok? Después existe una
segunda fase, que es más de soporte, que es cuando ya la planta tiene total contacto, ¿verdad? Con el piso, digámoslo así. Y después existe una tercera fase de propulsión, que es cuando volvemos a iniciar el paso. Cosas tan sencillas como esta, ¿verdad? La marcha puede dividirse en más fases, pero en general son estas tres, digamos que las que vamos a tocar el día de hoy. Pero cosas tan sencillas como esas, como aterrizar el pie con el talón, poner toda la planta en el piso y generar una propulsión adecuada, no se realizan adecuadamente en el pie diabético. Lo que pasa es que son cosas que normalmente el paciente no las nota porque van pasando muy lentamente a través de los años. Entonces la persona tiene 20 años de ser diabética y no se ha dado cuenta que ha perdido esta capacidad de poder realizar estas acciones de la manera más adecuada. Ok. Entonces seguimos, ¿verdad? ¿Qué se valora en un pie diabético? Bueno, se valoran muchas cosas en un pie diabético y vamos a tratarlo de la manera más didáctica posible. Primeramente, las alteraciones vasculares. Entonces, básicamente esto es cómo está la circulación, cómo está mi circulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasarme? Bueno, ahí vamos a ver unos dibujitos, ¿verdad? Entonces tenemos a esta persona feliz al lado izquierdo, que tiene 5 o 10 años de ser diabético, sin embargo, él se controla o él cree que se controla bien, está con el medicamento que le dieron en el área de salud o le dieron en el hospital que le correspondía, está con su metformina, con glibenclamida, con insulina NPH, con insulina simple, con lo que sea que le hayan dado, o con medicamentos privados si es que él así lo desea, pero tiene su tratamiento. Sin embargo, esta persona no se hace glicemias constantemente, sino que tiene alrededor de 2 años de tomar el mismo tratamiento, ¿verdad? Él se encuentra feliz porque él piensa que con su tratamiento, porque es el tratamiento que ya le prescribieron, es el tratamiento que le prescribió un médico, ¿verdad? Que una enfermera, que se llama, le está ayudando, que tiene un nutricionista por detrás también. O sea, él está feliz porque cree que él está muy bien, pero resulta que le empiezan a aparecer cosas en el pie, ¿okay? Ya tiene 10 años de ser diabético y de un pronto a otro empieza a notar ciertas, como vemos en la foto de arriba, ¿verdad? Empieza a notar ciertas manchitas oscuras, ¿ok? ¿Verdad? Que normalmente son más circulares, son como si fuera una moneda de 20 colones de las de antes, ¿verdad? Normalmente cuando hay alteraciones vasculares de la parte arterial es la que lleva sangre hacia los pies, ¿ok? La que es bombeada desde el corazón, ¿ok? Entonces, normalmente se afectan lugares o muy distales, digámoslo así, o sea, lo que queda más largo, o sea, los deditos, ¿verdad? O los lugares que tienen, digámoslo así, como un hueso por detrás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el tobillo, la parte de abajo de la planta, pueden aparecer, pues, se llama, digámoslo así, costras. Nosotros les decimos a eso escaras necróticas, que normalmente son como muy definidas, el borde es muy definido, a veces tienden a ser circulares y a veces tienden a tener un hueso detrás. Entonces, pues toda esta parte, pero él no sabe, él cree que, ¿cómo se llama? Que él está bien, ¿verdad? Pues, pero le están empezando a aparecer estas cosas, ¿ok? En la otra pierna de este hombre, pues que se llama, pues, no tiene nada de lo anterior, pero tiene el pie de abajo, ¿verdad? Empieza a tener cosas que se llama muchos, ¿verdad? Que la gente denomina capilares, arañas vasculares, y empieza a dolerle el pie, empieza a tener muchos calambres, mucha pesadez, ¿verdad? Y se empieza a notar que tiene muchas varices, ¿verdad? Pues que se llama las venas del pie pues, que se llama, ya no funcionan tan bien y también tienen varices, ¿ok? Entonces, pues, en general, el pie diabético está asociado mucho al riesgo arterial, a la fotito de arriba, al de la parte negra, no tanto al riesgo venoso, pero sí también es importante contemplar que tanto alteraciones de las arterias, que son las que llevan la sangre al corazón, como de las venas, que son las que devuelven la sangre al corazón, pueden complicar un pie diabético. Entonces, vamos a ir hablando y al final, si alguna persona tiene alguna duda, con muchísimo gusto, si se la puedo responder, así será. Pero digamos, ¿qué haríamos en ese punto? Pues en ese punto, pues habría que consultar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues claro, ocupamos una valoración por un profesional de la salud y en todas se las voy a poner igual, nada, con algunos otros comentarios, pero ocupamos una valoración por un profesional de la salud. No es algo que podemos dejarle a personas que no sean profesionales, que tal vez son tienen mucha expertise, son muy expertos en otras cosas, pero con el pie diabético no se puede. ¿Ok? El pie diabético cuando evoluciona mal muy rápido
y es un problema serio porque es un riesgo para la extremidad y para la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, se consulta con un profesional de la salud para realizar una valoración completa del estado vascular de la persona, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo, las alteraciones vasculares. Otra cosa que puede alterarse son los nervios, ¿ok? ¿Verdad? Entonces vamos a tener alteraciones nerviosas, pero hay muchos tipos de alteraciones nerviosas y tal vez ustedes se van a identificar con alguno de ellos. Entonces, primero están las sensitivas, ¿ok? ¿Qué son las sensitivas? Pues es la que genera más miedo, la que les decía al inicio, ¿verdad? Es ese miedo a no sentir, ¿verdad? A no siento el pie, cosas que se llama, hay cosas que se llama miedo a que generen amputaciones, a perder la extremidad, ¿verdad? Entonces, es el que más lleva a consultar a la persona, ¿verdad? ¿Qué también puede pasar? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Uno puede dejar de sentir o sentir mucho más bien, ¿ok? Entonces puede haber más dolor. El dolor del pie diabético no funciona muy bien cuando, digamos, cuando alguien tiene cuando alguien, digamos así, choca su mano o su pie contra una mesa, podemos decir que él tiene un dolor inflamatorio porque es un dolor que con un acetaminofén, con un ibuprofeno probablemente vaya a responder bien, ¿verdad? Porque es un dolor inflamatorio. Sin embargo, el dolor del pie diabético no es tan inflamatorio, sino que es más un tipo de dolor que se llama neuropático, ¿ok? Entonces, no responde también cuando ustedes le dan ese tipo de medicamentos, ¿ok? Cuando ustedes toman ese tipo de medicamentos. Entonces, tienen que, ¿cómo es que se llama? Normalmente ustedes como pacientes pueden sentir un dolor que quema, un dolor que punza, un dolor que genera un hormigueo, un dolor que puede generar como si tuvieran adormecido el pie, ¿ok? Entonces, como les digo, pueden dejar de sentir como que ya literalmente no sienten el pie. Inclusive hay personas, ¿verdad? No sé si a alguna de ustedes les pasará, que siente que el pie ya es como si fuera como un bloque de cemento, ¿verdad? Muchas personas lo refieren así. Es curioso, pues, porque así viene en el libro, en la literatura, y así lo refieren las personas, como si fuera un bloque de cemento, ¿verdad? Es un pie que se vuelve como que el paciente no lo siente como de sí mismo, ¿verdad? Y, como les digo, puede pasar de eso a totalmente al contrario y pasar con un dolor constante, ¿verdad? Que pues que se llama que pues es complicado de valorar, digámoslo así. Y entonces, pues, vale la redundancia, ¿cómo se valora? Pues bueno, en cada unidad de pie diabético, pues debe haber ciertos insumos que nosotros ocupamos para valorar, ¿verdad? Por ejemplo, esta imagencita es de un monofilamento, ¿verdad? Pues que se llama, que es el aparatito, ¿verdad? Que se utiliza para ver si usted realmente siente, ¿verdad? No es lo adecuado que se revisen las personas, ¿verdad? Digamos, como tocándose con el dedo o con una paleta a ver si siente o no siente, ¿no? Para eso existen instrumentos, ¿verdad? Que están homologados y que tienen la presión exacta para ver si usted logra sentir o no. Y hay ciertos lugares donde se ponen, no es en todos los lugares, y tanto la presión como la vibración, que son sentimientos muy diferentes y que pueden llevar a lesiones muy diferentes, pues la idea es valorarlo con el paciente en una consulta de diabético como tal, ¿verdad? Normalmente nosotros la consulta de diabético nos dura un poco más, ¿verdad? Porque hay que entrarle por varios lados a ese pie para poder revisarlo adecuadamente. ¿Ok? Entonces aquí estamos, esta otra muchacha que también es diabética, ¿verdad? Pero que ella pasa sintiendo esas cosas, ¿verdad? En su pie, ¿verdad? Por un lado, siente como si tuviera hormigas ahí, como si no, como si tuviera bichillos en el pie, ¿verdad? Y se vuelve a ver y no tiene nada. ¿Verdad? A veces en la noche siente como que lo punzan, como si tuviera un chinche o un clavo ahí metido, ¿verdad? Los otros días a veces ella refiere, ¿verdad? Que puedes que llama que siente como una flama ahí, como si se hubiera puesto el pie en una parrilla, ¿verdad? Y puedes que llama normalmente también asocia un poquito de calambres y como un tipo de adormecimiento, cosas que se llaman este pie. Entonces, ese es una de las mayores deficiencias del pie, ¿verdad? Es tan complicado, pues, que llaman no sentir el pie como sentir de más. Inclusive, probablemente, no sentir el pie puede llevar a más riesgo, claro, porque las personas pueden tener, ¿verdad? Un golpe, se pueden punzar y no sentir, ¿verdad? Pero el sentir de más para ustedes como pacientes también puede llevar a un deterioro de la calidad de vida muchísimo más avanzado que el hecho de cosas que llama de no sentir,
¿verdad? Entonces, igual, como les digo, se precisa una valoración por un profesional de la salud, ¿verdad? Porque existe tratamiento para este tipo de dolor. O sea, si bien es cierto, cuando ya existen este tipo de dolores, es muy difícil ya no sentirlos, ¿verdad? Si usted como paciente ya lo siente, es muy difícil que podamos, digámoslo así, regresar el tiempo y hacer que esos nervios vuelvan a su función normal, pero sí existen tratamientos para este tipo de dolor y sí los pacientes normalmente evolucionan muy bien con este tipo de tratamientos. Entonces, se ocupa una valoración por un profesional de la salud porque sí se precisa de cosas que se llama de medicamentos y tratamientos que le van a hacer muy bien y que van a mejorar la calidad de vida de ustedes. También tenemos alteraciones nerviosas que son más autónomas. Se llaman así porque son de un sistema nervioso que se llama autónomo. Entonces tenemos este muchacho, también un joven, ¿verdad? Pero que también es diabético, ¿verdad? Pero él lo que viene a la consulta es porque él tiene toda la planta desquebrajada, llena de grietas, seca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Él me dice, doctor, yo, a pesar de que yo me cuido bastante, cosas que se llama uso, cosas que se llama las cremas, me limpio bien a la hora del baño, mi pie siempre está seco, mi pie siempre está agrietado, ok, bueno, eso es parte es normal en el pie diabético que eso pase, es normal porque existe una disfunción como tal del sistema nervioso y el sistema nervioso también colabora en más funciones que en sentir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues que pues, realmente al no sentir esa parte, al esa parte el nervio no hacerla bien, pues no lubrica adecuadamente la piel, esa función se ha perdido un poco, entonces el pie diabético tiende, la mayoría de pacientes, 80-90% de los pacientes, ¿verdad? Como ustedes, tienen el pie seco y lo van a tener seco constantemente, ¿ok? Es un pie que se llama, que a pesar de que ustedes le pongan crema, pues tiende, cosas que se llama, a estar seco. Pero eso es un riesgo, ¿ok? ¿Por qué es un riesgo? No, pero es que mi pie está seco, déjelo así, doctor, no le va a pasar nada por estar seco. No, claro que sí es un riesgo porque en el pie diabético existe la posibilidad de que ustedes a través de esas grietas generen úlceras, generen callos que al final van a generar úlceras, o inclusive a través de esas grietas poder ingresar bacterias que van a producir infecciones más severas, ¿verdad? O que pueden llegar a producirlas tanto, pues que se llama locales como infecciones más complicadas, pero sí es necesario tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, lo tratamos con hidratantes, ¿ok? Pues igual, una valoración por un profesional de la salud, no dejen que los aconsejen personas que no saben realmente valorar un pie diabético. Y se tienen que utilizar hidratantes adecuados. No son los hidratantes que normalmente conseguimos en el súper o que nos dan en X farmacias, sino que hay hidratantes para pie diabético que tienen ciertos componentes que humectan muchísimo más y que son los necesarios para este tipo de patologías. Entonces, cada vez que tengan esto, consúltenlo con la persona adecuada, consúltenlo para poder darles el tratamiento adecuado, ¿ok? Y vamos con la última parte del sistema nervioso, que son las partes motoras. Tenemos esta señora también, una señora que pues ella cree, ¿verdad? Ella es diabética, se controla bien su diabetes, entre comillas, ¿verdad? Pero ha empezado a tener problemas con los zapatos, ¿ok? Ha empezado a tener los problemas con los zapatos, ya casi no le quedan los zapatos, ha tenido complicaciones en los últimos meses, porque empieza a tener ampollas en la parte de arriba de los dedos, porque empieza a tener mucho callo abajo. Bueno, también les comunico, esto es relativamente normal. Es normal que el pie diabético, conforme vaya avanzando la diabetes, todavía más rápido, si el paciente no lleva bien su tratamiento, empiece a tener cambios en la forma normal. ¿Okay? Entonces, el pie, digámoslo así, se deforma un poquito. ¿Ok? Hay personas que pueden llegar a perder casi totalmente la forma del pie. ¿Ok? Hay lados, ¿verdad? El lado se vuelve un poquito más largo, la parte del medio se acorta un poco, los deditos se van como retrayendo, como vemos ahí en la fotito, o sea, se van haciendo como si fueran unas garritas hacia atrás, porque hay ciertos músculos, ciertos ligamentos que se ven afectados.
¿Y cuál es el problema de esto? Esto conlleva a que los puntos de presión de la planta del pie se distribuyan mal. Y donde se distribuyen mal, ustedes tal vez no lo van a sentir de una vez, pero poco a poco, cosas que se llama, van a sentir cómo, cómo la presión baja, cosas que se llama, y produce callos. Lo que normalmente produce son callos. Estos callos van a generar úlceras en el futuro. ¿Ok? Pues todos los callos en el pie diabético se deben de tratar adecuadamente, no solo es retirar el callo cuando, cosas que se llama, cuando tengan el problema, sino que cosas que se llama, sino que exista un profesional de la salud, pero repetámoslo nuevamente, que sepa tratar ese callo. ¿Por qué? Regáleme. Ya estamos de nuevo, disculpen ahí ese periodo. Pues sí, la idea con esos puntos de presión es que ustedes, cosas que se llama, no evolucionen de más y no cambien tanto sus puntos de presión. Si los puntos de presión en la planta del pie cambian demasiado, esto va a llevar a que ustedes se ulceren la planta, y cuando la planta está ulcerada, vamos a ocupar de muchísima terapia para poder generar que ese pie vuelva a estar cicatrizado y ustedes puedan volver a tener una vida normal. ¿Qué nos lleva a esto? Y consulta que es una de las más frecuentes de todos los pacientes, que es el calzado del pie diabético. Y esto no se los digo por, digamos, como dije al principio, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa, pero es muy dado que los pacientes lastimosamente los engañan, digámoslo así, en las farmacias, en los supers y en todo eso. Existen muchísimas plantillas que se dicen son para pie diabético y realmente no funcionan bien como tal. A ver, no es que no funcionan, pues tendrán algo, pero las guías de manejo, ¿verdad? Que son en las que nosotros nos basamos para poder generar nuestra práctica, han aclarado que inclusive es controversial, inclusive hasta el uso de esos insumos, porque al final el paciente gasta y no son. Recordemos que para pie diabético debe haber una personalización de los artículos. Entonces, si ustedes van a tener plantillas, si ustedes van a tener zapatos, tienen que ser zapatos que sean valorados como tal en una unidad de pie diabético, ya sea pues que se llama, digamos que exista una valoración de ese pie, porque hay que ver el largo, el ancho al pie, hay que verle todos esos cosas que se llama, todas esas prominencias que pueden tener secundarios a esos callos, a esos cambios de formación. Y las plantillas que venden en los supers y en las farmacias, no es que no funcionen, ¿verdad? Pero el problema es que son genéricas, ¿verdad? No están hechas para su pie, ¿verdad? Entonces es muy difícil a veces que en el pie diabético realmente sean totalmente útiles, ¿verdad? Tienen cierta utilidad, pero que sean realmente funcionales, cuando realmente lo que se ocupa es analizar cada caso y ver qué tipo de plantilla y qué tipo de pie le funciona a cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? Cosas que se llama con la valoración, cosas que se llama de la parte motora, pues valoramos igual por un profesional de la salud, como les digo en todos. ¿Y para qué? Pues cada pie diabético tiene que ser valorado para ver si ocupa un calzado diferente, que es muy probable que lo ocupe, para ver si ocupa plantillas, para ver si ocupa a los aditivos que nosotros utilizamos en el pie. Normalmente se le denominan órtesis, entonces a veces utilizamos silicón para darle forma a este tipo de plantillas, y para ver, hay gente que tiene 2 deditos que ya le están pegando y que le generan roce, hay gente que tiene el 5.º dedito un poquito más hacia afuera y esto también le genera problemas con el zapato, hay gente que tiene un dedito uno sobre otro y también le genera problemas, o tiene, hay miles de problemas que puede generar la deformidad del pie diabético, y también la artrosis, el desgaste que va generando la edad y que se pueden juntar en uno solo para llevar a cabo, pues, que se llama problemas en ese pie. Entonces, pues para eso se ocupa esa valoración, ¿verdad?
Ya para, creo que las últimas alteraciones son las dermatológicas, o sea, las de la piel. Aquí vienen algunos nombres difíciles, realmente es que no hay como nombres fáciles para esto, pero en general nada más les voy a comentar las más comunes. Una de las más comunes es la dermopatía diabética, ¿verdad? Ven a esta muchacha que está ahí, ¿verdad? Le vamos a hacer un zoom a esa muchacha, ¿verdad? Y tiene estas piernas, ¿verdad? Ya en la foto real de esa muchacha tiene estas piernas, ¿verdad? Y ven cómo hay tonalidades de café ahí que se han producido en cosas que se llaman, que se han depositado en esa zona, secundario a la inflamación que existe propia del pie diabético, se van como tiñendo de café. ¿Ok? A eso se le llama dermopatía diabética. Es un poco difícil de tratar, realmente es algo más estético que cosas que llama que clínico, digamos así, pero es algo que es muy común en los pacientes diabéticos y por los cuales consultan bastante, ¿verdad? Eso se llama dermopatía diabética, ese tinte café, ¿verdad? Hay otras opciones, ¿verdad? Como esta llamada necrobiosis lipoídica que tiende a hacer estas manchitas, ¿verdad? Estas como manchitas que tienen centros amarillos y que tienen un borde un poquito más conformado. Obviamente todo este tipo de cosas hay que consultarlas al médico porque precisan de una valoración, ¿verdad? Hay otro tipo de situaciones como los esclerodermas, que son un poquito de afecciones un poco más grandes, va a ser placa, ¿verdad? Que normalmente se identifican, el más común del escleroderma del diabético se identifica normalmente en esa zona de la espalda y el cuello posterior, ¿verdad? También hay ampollas que se hacen en el pie diabético, ¿verdad? Que son diferentes y se tratan diferentes a las ampollas de un pie no diabético, ¿verdad? O de un miembro inferior no diabético. ¿Verdad? También existen los granulomas del diabético. Existe algo que se llama la xantosis, ¿verdad? Que es un color amarillento que se da, pues, que se llama en ciertos lugares, específicamente casi siempre palmas y plantas de las manos, que puede suceder en el diabético, ¿verdad? Y es muy común que los diabéticos tengan una tendencia, ¿verdad? A infecciones por bacterias y hongos. Es muy común. O sea, es de las cosas que más le tiene miedo el diabético, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que ustedes como pacientes pues lo tengan claro, ¿ok? Ante estas o ante cualquier duda en la piel es mejor consultar, ¿verdad? Nosotros también hemos tenido la oportunidad de tener lunares, digámoslo así, no buenos, ¿verdad? Lunares que ocupan estudios, que ocupan biopsias, ¿verdad? En un pie diabético y pues eso también puede pasar. Siempre es importante revisarse el pie para estar atento a cualquier tipo de cambio, ¿ok? Es muy importante que cada caso se personalice, ¿ok? Cada cuánto debe valorarse, ya para ir terminando esta parte, ¿verdad? Pues más o menos dependiendo del riesgo, pues en la primera vez que un pie, ¿cómo es que se llama? Se valora, pues uno establece un riesgo. En nuestra institución existe un instrumento, ¿verdad? Que es como un semáforo verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Y existen otros instrumentos, cosas que se llaman inclusive más grandes, digámoslo así, tal vez un poco más completos para abordar un pie diabético, ¿verdad? Donde se establece un riesgo, normalmente se ven de 6 meses a un año, ¿verdad? Sin embargo, existen pies de muy alto riesgo que ocupan valoraciones más cercanas a 6 meses, pero normalmente cada pie diabético se valora de este tipo de forma, ¿verdad? Entonces, al final, de modo de resumen, lo que queremos decir es cómo se complica un pie. Pues el pie se complica porque es un conjunto de factores de riesgo. Realmente, cuando uno tiene un pie diabético, tiene como si fuera ahí, ¿verdad? Una bomba, ¿verdad? Una bomba que no queremos dejar explotar y que está en cada uno de los pacientes, no dejarla explotar, ¿verdad? No dejarla ponerse en riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como es el segundo punto, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que tienen una mala nutrición, que tienen un mal apego al tratamiento, ¿verdad? Que tienen obesidad, que tienen sedentarismo, ¿verdad? Que tienen otras comorbilidades, ¿verdad? También tienen presión alta, ¿verdad? También cosas que se llaman, sufren de asma, sufren de múltiples otras comorbilidades, son cardiópatas. Entonces, todo eso conlleva a que el pie sea muy de riesgo, ¿ok? Y el problema es que la idea de hablar con ustedes no es cosas que se llama generar miedo, por eso no hay fotos digámoslo así, fotos reales de la consulta, pero créanme que normalmente nosotros
abordamos más o menos unos 10 pies diabéticos semanales, por lo menos unos 5 nuevos casos todas las semanas, y en algunos tenemos la oportunidad de ofrecerle salvar su extremidad, pero en algunos no nos da tiempo, ¿verdad? Y no porque no tengamos los recursos o la parte académica para poder hacerlo, sino porque vienen tan mal que no hay opción, ¿verdad? O sea, que la única opción es retirar la extremidad, y pues eso es muy triste, ¿verdad? Es muy triste para la persona, es muy triste para nosotros como profesionales, y cosas que son personas que, como les digo, antes el diabético normalmente era una persona pensionada, era una persona que ya disfrutaba de otra calidad de vida, en la cual una amputación, si bien es cierto, es muy dura, pero no generaba el problema económico que genera ahora cuando el diabético es más joven, y a pesar de su amputación hay que reinsertarlo, ¿verdad? Tienen que reinsertarse ustedes en su cotidiano, y en que su cotidiano normalmente es trabajar para poder generar ingresos y mantenerse tanto ustedes como sus familias, ¿verdad? Entonces, el problema es no cuidar el pie, como dice el tercer punto. O sea, todo esto es prevenible, ¿verdad? Si todas las personas de pie diabético se cuidaran el pie, pues probablemente las consultas de este tipo se vendrían abajo, porque solo sería prevención, ¿verdad? Que al final es la mejor medicina de todas, pero sería eso, ¿ok? Creo que esta es la última diapositiva. ¿Cómo genera un cambio, verdad? Pues entonces vamos a hacer revisiones periódicas por profesionales, como dije anteriormente. Tiene que revisarse el pie diariamente, inclusive las guías en algunas se recomienda revisarse el pie cada 8 horas, o sea, 3 veces por día, ¿verdad? Es muy importante ver que no hayan ampollas, ver que no, cosas que no existan, cosas que se llaman ningún tipo de rosadura, ¿verdad? Que no se me hayan formado callos. Todas estas lesiones, por sencillas que sean, son las que nos llevan a problemas mayores, y en el momento de los problemas mayores es donde se nos complica el pie, y es donde nos da, digamos, que mucho trabajo a nosotros para poder generar ese cuidado, ¿ok? Utilizamos los insumos adecuadamente, y lo más importante de todo, apegándome al tratamiento. Recuerden que no solo es el tratamiento médico, ¿ok? Recuerden que hay nutrición de por medio, recuerden que existe enfermería de por medio, recuerden que existe cosas que se llama el ejercicio, el no sedentarismo, o sea, existe todo un amplio, ¿verdad? No es solo la pastilla, no es solo la insulina, ¿verdad? Sino que es todo un complemento de cosas para poder generar que ustedes estén bien integralmente, ¿ok? Porque es muy probable que, a pesar de que nos pongamos bien el tratamiento, pues no estamos generando una buena nutrición, no tenemos una buena dieta, pero por un lado tenemos una buena dieta, pero me pongo la insulina a una hora que no es, o me tomo las pastillas a una hora que no es. Es un poco complicado, ¿verdad? Pues que llama, tiene que ser todo, ¿verdad? Porque si alguno de las puntas de cosas que llama esta estrella, que es el tratamiento, no se cumple, pues es muy probable que no vayamos a buenos resultados, ¿verdad? Y pues listo, ¿verdad? Eso era lo que teníamos que compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tanto la colega como alguna persona, ¿cómo es que se llama? Tiene alguna consulta, ¿cómo es que se llama? Respecto al tema, o respecto a algo relacionado al pie diabético, con muchísimo gusto. Pero ahí quedan los números, pues. Yo sé que esta diapositiva siempre es la final de todos mis. Entonces, digamos que tal vez estoy un poco largo de las personas para ayudarles, pero si en algo les puedo servir, con mucho gusto. Ahí están todos los contactos de mi persona. Muchísimas gracias, doctor. Creo que su exposición ha sido muy amplia, detallada y de verdad muy oportuna para el control de las personas diabéticas. Le agradecemos muchísimo esta intervención. En este momento no encontramos ninguna consulta en Facebook. Sin embargo, si dejan alguna inquietud, con mucho gusto se la haremos llegar para que usted le pueda dar respuesta a los pacientes. Quería comentarles que al inicio de el Facebook Live tuvimos unos inconvenientes con el audio, pero comentarles que esta exposición del día de hoy sobre neuropatía diabética es parte de la jornada educativa sobre diabetes que iniciamos el día lunes y que terminamos el día de mañana. Esta jornada educativa la hemos realizado en el área de salud Desamparados 2 con el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. Entonces,
el propósito de abarcar diferentes temas durante la semana es poderles brindar a los pacientes diabéticos y a sus familiares más herramientas para mejorar el control de su enfermedad. Esperamos que todos estos conocimientos sean de provecho para las familias y que puedan tener mejor calidad de vida, sobre todo prevenir complicaciones. Una persona diabética no tiene por qué tener complicaciones como parte de su enfermedad si lleva un adecuado control en su dieta, en su tratamiento, en los cuidados de higiene, en los cuidados de ejercicio. Entonces, es muy importante que las personas cambien la perspectiva que tienen acerca de la enfermedad de la diabetes, porque muchas veces se piensa, ¿verdad?, que una persona diabética va a tener muchísimas complicaciones. Realmente no. Si una persona se cuida de manera adecuada, va a tener una excelente calidad de vida y un buen control de su enfermedad. Entonces, para recordarles que el día de mañana concluimos con este proceso educativo. El día de mañana abordaremos el tema de mitos y realidades de la alimentación del paciente diabético. Por el momento, doctor, no hay ninguna inquietud. Sin embargo, no sé si usted nos puede ayudar. Hay algunas personas diabéticas que se hacen su pedicure en casa, ¿verdad? A veces tienen obesidad mórbida y no pueden ver bien sus piecitos para poder hacerse el pedicure. ¿Qué consejos usted le podría dar a este tipo de personas, ¿verdad? A la hora de tener su higiene en los pies. Tal vez los cuidados, tal vez que se puedan tener. Sí, claro. Existe una amplia cantidad de gente, aunque uno no lo pensara, que tiene este problema y que no logra verse los pies, ¿verdad? Existe como tal un instrumento, pues, que se llama similar, digámoslo así, a un stick del teléfono, digamos, a uno de estos palitos para poder tomar selfies, que tiene un espejo en vez del teléfono, digamos así, donde el paciente puede visualizarse mejor. Claramente es tal vez un poco difícil de conseguir, entonces al final el paciente pues termina hasta haciéndolo empíricamente, ¿verdad? O teniendo un espejo a la altura de los pies para poder revisar específicamente las plantas, que es el lugar donde más daño puede tener, pues, que se llama sin notarlo el paciente, ¿verdad? Pero en general sí existe, normalmente nosotros, por lo menos en esta consulta, lo que generamos es como la educación, como decías vos, pues, que se llama, un paciente diabético no tiene por qué ser diferente a otro paciente que no es diabético, mientras tenga el cuidado adecuado, ¿verdad? De, pues, que se llama, de todo este tipo de patologías. Y pues al paciente se le tiene que educar, ¿verdad? Normalmente, digamos, si el paciente no sabe cortarse las uñas, no sabe cómo pues que se llama, cómo tiene que tener el adecuado cuidado de los callos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos digamos, lo citamos una vez para poder explicarle todas esas partes. Obviamente es una consulta mucho más amplia, como les digo, ocupa más tiempo que los 15 minutos normales, ¿verdad? Hay que valorarle la parte vascular, como le digo, hay que valorar la parte sensitiva, hay que ver todos los exámenes que les dije ahora, el monofilamento, la vibración, toda esta parte se hace, ver cómo está la planta del pie, ver si hay mala descarga, y en conjunto con todo eso, pues se aborda esa parte, ¿ok? Y se va haciendo parte una por una, ¿verdad? Pues si al final ocupas darle hidratantes, pues en ese momento se comenta lo de los hidratantes, ¿verdad? Que normalmente nosotros recomendamos cada 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo del caso. También, digamos, si la parte pues, que se llama de la deformidad por la parte de las plantillas, y para todos los casos, lastimosamente, pues, que se llama, si la persona no puede ver, tiene la imposibilidad, pues lo que hacemos en este tiempo de pandemia es un poco más complicado porque pues no podemos, pero digamos, siempre que esa consulta se va a hacer para el autocuidado del paciente y tiene ese enfoque, ¿verdad? El familiar pasa con el paciente, ¿verdad? El familiar pone atención para que el familiar, ¿verdad?, tenga también ideas claras a la par de cosas que llama el paciente y sea como una segunda opción, o en este caso, si el paciente no puede, pues la primera para velar por ese cosa que se llama, por ese cuidado, ¿verdad? Antes, en esta consulta, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues que se llama, se tendía digamos, había la tendencia a citar a los pacientes ¿cómo se llama? Para hacer digamos así, las uñas y todo este cuidado aquí, ¿verdad? Y pues hemos visto que existen muchos mejores resultados, ¿verdad? Enseñándole al paciente a generar su autocuidado,
¿verdad? Y a no depender de una lista de espera, ¿verdad? Que al final no sabemos cuántos pacientes de la población diabética tienen una incidencia, una prevalencia altísima en el país, ¿verdad? Entonces, pues al final esas listas de espera se pueden hacer muy grandes y no depender de una lista de espera, sino generar esa conciencia de autocuido, ¿verdad? Como decíamos al principio de la charla, para poder que cada uno de ellos pues, pueda generar tanto él como el familiar el cuidado de ese pie, ¿verdad? Y al final pues igual tienen contacto con nosotros, ¿verdad? Para si tienen alguna duda, ¿verdad? También hay, las personas que vemos pie diabético tenemos que ser muy abiertos, ¿verdad? No puede ser una consulta cerrada en la cual solo pues, sino que tiene que haber cierta disposición a que si existe una consulta aparte, si existe digamos, dudas de ciertas personas, poder respondérselas, tal vez tener un teléfono en el cual nosotros le damos el teléfono aquí a la unidad a la mayoría de los pacientes, por si tienen alguna duda que nos llamen, nada más ponemos un horario como para no interrumpir la consulta, pero en general, pues, que ser bastante abiertos para poder tener esa disposición y que, digamos, un callito, que al final era un callito, pero que no se vio en 3 meses, no termine en una amputación que al final va a ser muy dolorosa para el paciente y para la familia, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Finalmente, no sé si así en forma muy puntual, ¿le podría dejar algunas recomendaciones a los pacientes en cuanto al cuidado de los pies en época de lluvia, ya que estamos en este momento, en esta etapa en el país, ¿verdad? Con bastantes lluvias. El cuidado de los pies en época de lluvia y tal vez en la selección del tipo de zapatos más recomendables para las personas diabéticas. Sí, claro, en lo que es humedad, ¿verdad? La humedad es muy complicada con el pie diabético, hay que disminuirla al máximo, o sea, las personas se tienen que secar bien los pies apenas salen del baño, ¿ok? Si van a utilizar alguna crema, ¿verdad? Ya sea hidratante o sea que tenga alguna otra cosa, ¿verdad? Alguna crema, no sé, un esteroide o ¿cómo es que se llama? Cualquier crema que vayan a utilizar, pero que sea porque tienen alguna otra cosa que los está meritando a utilizar esa crema en ese momento, que no es de uso crónico, o sea, que no se la ponen todos los días, tienen que dejar cierto tiempo para que se absorba esta crema, ¿verdad? A veces las personas tienen, digamos, como tal vez una mala costumbre de ponerse la crema y de una vez ponerse las medias, los zapatos y todo el asunto, sino que hay que dejar unos minutos, ¿verdad? Unos 15 minutos, ¿verdad? Para que esa piel logre absorber bien esa crema, ¿verdad? Y después ya ponerse las medias, los zapatos, etcétera. Igual con la humedad de las lluvias, ¿verdad? Muy complicado. Las personas hemos tenido problemas de inundaciones en muchas partes del país, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes de la humedad, ¿verdad? El pie diabético no se lleva con la humedad, evidentemente, ¿verdad? Es algo que conlleva a la proliferación de bacterias, a la proliferación de hongos, ¿verdad? Que va a generar que esas grietas, ¿verdad? Es una humedad por agua, es una humedad que es diferente a la que producimos mediante la hidratación. Entonces, definitivamente, o sea, el pie diabético debe estar lo más humectado posible, pero dentro de esa humectación no significa que esté húmedo. La humedad, pues, que se llama de la lluvia y el agua, pues, en definitiva no va con el pie. Conforme al calzado, esa parte sí es un poco más compleja, como les decía ahora, hablamos, cada caso es un mundo, ¿verdad? A veces la persona tiene un piecito, un dedito por encima, ¿verdad? Pues, que llama de los otros. Entonces, las personas tienden a usar un zapato de un número mayor, tienden a utilizar plantillas que se las venden en cualquier lado, ¿verdad? En el tema de zapatos, nosotros y las guías de manejo y también nosotros hemos identificado que la única forma de que el zapato sea adecuado es si un profesional lo indica. ¿Ok? Un profesional formado para poder, pues, que se llama ver este tipo, tanto los zapatos temporales como los definitivos. Pues en mi caso, en nuestra unidad de diabético, lo que utilizamos son zapatos temporales, son zapatos, ¿verdad? Botas y pues que llaman plantillas que se utilizan temporalmente, ¿verdad? Y tenemos una unidad de fisiatría, ¿verdad? Con médicos fisiatras que también nos colaboran ya en la confección, ¿verdad? En la prescripción de zapatos definitivos para el paciente diabético, ¿verdad? Todo eso, en nuestro caso, de la misma forma, ¿verdad? Con la cobertura de nuestro seguro social, del cual, ¿verdad? Todos estamos muy orgullosos porque, pues, porque logra, pues, cubrir todas estas cosas. En la mayoría de países, estas cosas no las cubre el seguro social y por los pacientes diabéticos tienen resultados terribles. Nosotros tenemos la oportunidad de tener profesionales,
¿verdad? Que saben del tema y que al final, cosas que se llama, pueden generar, cosas que se llama este tratamiento. Y no necesariamente hacer uso de este montón de plantillas, zapatos y todo que se promocionan a veces de mala forma y que al final el paciente gasta plantillas de 40,000, 50,000, zapatos de 100,000 colones y al final no son los que le funcionan, no le sirven, el paciente se desmotiva porque cree que gastó sin ningún sentido y al final no, sí lo gastó, ¿verdad? Y no lleva a un objetivo como él quería, ¿verdad? Entonces, es todo un tema de acompañamiento, de enseñarle qué puede hacer, qué no puede hacer, qué lo puede llevar a hacer más riesgo, a pesar de tener un zapato adecuado. Pero, o sea, ahí sí que cosas que llama que, digamos, para un zapato sí le recomendaría a todas las personas diabéticas que se dejen valorar por un profesional como tal formado para este tipo de cosas, ¿verdad? Y que no se basen tanto en publicidades que a veces pueden llegar a ser un poquito no tan solucionadoras como realmente una valoración personalizada. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos nuevamente al doctor Aarón Villalobos Chavarría, médico cirujano de la Clínica de Heridas del Hospital Monseñor Sanabria. Muchísimas gracias, doctor. Y Gracias. les recordamos a las personas que participaron el día de hoy en este Facebook, llenar el formulario de inscripción para que puedan participar en la rifa del día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Hasta luego.